Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. En anteriores programas nos hemos referido a lo que el mismo sector cultural bahiense denomina el desguace cultural, que viene ya desde el primer mandato de Héctor Gay, pero que ahora, con la pandemia y las restricciones sanitarias, se ha agravado dramáticamente. Para entender esta situación desde la perspectiva de sus protagonistas, conversamos hoy con María Belén López, actriz, delegada general de la Asociación Argentina de Actores en Bahía Blanca. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Victoria, Juliana y Juan Ignacio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chiques? Muchas gracias por esta entrevista, por charlar un rato con ustedes. Gracias a vos por hacerte un tiempito y por ayudarnos a entender mejor esta situación. Belén, la situación, decíamos, de los trabajadores del arte, de la cultura, en todo el país es complicada, ¿no?, por la cuestión sanitaria, pero en Bahía hay como un elemento extra que se agrega que tiene que ver con el destrato del intendente Gay. Te quería preguntar si coincidís con esta apreciación y cuál es la situación que percibís en general con lo que es el sector cultural, ¿no?, y en particular con los que son tus representados, ¿no?, actrices, actores, y también cómo es la relación política con el oficialismo en esta pandemia. Sí, tal cual, digamos. Es un poco como vos lo anticipaste. El trabajo de los artistas, los y las artistas, viene, si querés, ir un poquitito más atrás, incluso sí, viene de 4 años anteriores de Cambiemos, a nivel nacional, provincial y municipal, en donde, bueno, el deterioro que sufrió la cultura en el país es notable, ¿no? En todos lados se desfinanciaron programas de asistencia, programas de subsidios, programas de créditos destinados al amplio sector cultural en todos los niveles estatales durante 4 años. De a poco se fueron desfinanciando esos programas. De hecho, lo que era el Ministerio de Cultura pasó a ser después una secretaría, sí, y un poquito menos quizás también, ¿no? Entonces ya eso nos mostró una política a seguir, que era la del recorte en todos los ámbitos. A nivel nacional, a partir de diciembre, bueno, las cosas cambiaron, tanto en nación y provincia fueron dando un vuelco hacia una reconstrucción de las políticas culturales, pero en Bahía Blanca no se puede ver la misma reconstrucción, no se pueden ver esas mismas políticas que sí se están comenzando a trabajar a nivel nacional y provincial. De hecho, con la pandemia, tanto a nivel nacional como provincial, primero que se recompone el Ministerio, ¿no?, sí, de Cultura, y en provincia se da otras jerarquizaciones de otra estructura en materia de cultura. Sin embargo, los programas destinados a subsidios, destinados al desarrollo de las producciones artísticas y culturales, comenzaron a tener nuevamente una fuerza que había perdido durante los 4 años anteriores. En Bahía Blanca, como les decía, esto no está sucediendo. Digamos que sigue en detrimento paulatinamente, y eso lo pudimos ver el 10 de enero cuando se hizo esa intentona de derogar 4 ordenanzas que para nosotros son importantísimas, porque allí se contemplan los derechos del sector cultural en la ciudad de Bahía Blanca. Tenemos allí una ordenanza donde se conforma un consejo consultivo, que para nosotros la importancia que tiene es que es el sector cultural representado a través de consejeros y asesores, que son los que tienen la voz directa dentro del Instituto Cultural en toma de decisiones o debates y propuestas en materia de políticas culturales. Otra ordenanza que tiene que ver con el Fondo Municipal de las Artes, que es para fomentar el desarrollo artístico y cultural de proyectos particulares. Está el de eventos permanentes, que es muy similar al del fondo, pero estos ya tienen otro tipo de presupuestos un poco más elevados y demás, entonces se redirecciona o no se redireccionan, se contemplan dentro de esa ordenanza. Y también está la ordenanza de espacios culturales independientes, que esta ordenanza, que surge post
Cromañón, lo que permitió fue empezar a que los espacios culturales independientes puedan empezar a funcionar de una manera más reglamentada, de una manera con otras condiciones que les permitiera, digamos, una habilitación más pronta y con obteniendo recursos que les permitan poner al día sus espacios, ¿no? Que les permita trabajar sobre la infraestructura y demás. Estas ordenanzas, si se dejan si se sacan, si se eliminan, hace que se pierdan esos recursos que están destinados a estos al sector cultural. Y para nosotros eso es un retroceso importantísimo, porque Bahía Blanca en principio es una de las ciudades, de las pocas ciudades que tiene ordenanzas que son ordenanzas modelos en el país. Y lo digo con orgullo, porque además desde la asociación siempre hemos recibido llamados y pidiéndonos que pasemos las ordenanzas hacia otros lugares, a otras ciudades, a otras provincias que ven que funcionan. Y acá en Bahía Blanca las quieren derogar, son ordenanzas modelos. Y otra de las ordenanzas importantísimas que en principio no entró dentro del paquete de ordenanzas a derogar es la de la comedia municipal. Esa ordenanza no estaba propuesta para eliminar. Sin embargo, cuando llega la pandemia, no solo se tocan las ordenanzas que se quisieron derogar y que las impedimos, sino que además también se suma el presupuesto destinado a la comedia municipal, ¿no? Y ahí ya voy a lo que vos bien preguntabas en lo que respecta al sector más específico de la Asociación de Actores. Hoy por hoy tendría que estar funcionando la comedia municipal desde hace 3 meses y, sin embargo, el Instituto Cultural decide de manera unilateral y sin discusión previa, decide posponer la comedia del segundo semestre de este año hacia el segundo semestre del año que viene, del año 2021. Para nosotros, en un contexto donde ya venimos golpeados de una gestión anterior, que es la misma, es la misma gestión que continúa hoy, no es que ellos se encontraron, no es la herencia recibida, digamos, es el despilfarro de la familia, no heredaron porque la despilfarraron antes. Claro, tal cual. Entonces, si vos tenés un contexto que ya venía complejo, pero que la comedia aún se sostenía, hoy con la pandemia esa crisis se agrava mucho más, porque los escasos montos que podrían contemplar esas ordenanzas hoy no existen, no están y han sido redireccionados no sabemos hacia dónde. No solo el de las ordenanzas, sino el del presupuesto general del Instituto Cultural. Y la comedia ha sido también dañada en este sentido, y es la primera vez en 26 años de existencia de la comedia que es suspendida. Y desde la Asociación Argentina de Actores, ¿qué propuesta hacían, digamos, en el contexto de la pandemia para poder continuar con la comedia municipal? Porque obviamente presencial no se puede hacer, pero ¿qué pensaban en alguna versión por streaming o cómo querían implementarlo ustedes? Nosotros siempre fuimos, todo el sector cultural, siempre fuimos muy conscientes de lo que contempla al trabajo que nos toca hacer. Y sabemos que por decreto nacional, en este contexto de pandemia que es mundial, aunque en otros lugares del mundo se estén habilitando y también a su vez muchos van a empezar a hacer un retroceso porque el rebrote que viene por Europa se está empezando a notar nuevamente. Nosotros siempre entendimos cuál es el lugar que nos tocó y sabemos que fuimos declarados actividad no esencial en este contexto de pandemia. Lo que no implica y no dice en ningún lado es que no podamos trabajar bajo ningún punto de vista. Claro. Nosotros en el primer semestre lo que conseguimos es que, porque el primer semestre también tambaleó, no fue todo color de rosa para el primer semestre, por razones obvias, nadie conocía cómo venía el trabajo, nadie sabíamos cómo era el tema de la pandemia, todos tuvimos que aprender en todos los ámbitos. Nosotros en mayo tuvimos que hacer toda también una lucha ahí que era para sostener la comedia que había comenzado. En mayo ellos querían dar de baja los contratos.
y a partir de mayo se empezaron a firmar los contratos de manera mensual cuando antes se hacía por el periodo de trabajo. Claro. Entonces, como no sabían cuándo se iba a terminar la pandemia, la decisión es la elimino, la saco, listo, la suspendo. Nosotros lo que conseguimos es decir, bueno, no podemos dar de baja el trabajo de los artistas, empecemos a contemplar el formato virtual, empecemos a pensar en una plataforma en donde los actores, las actrices, el elenco, el director puedan dar charlas, hacer un desmontaje de la obra, cómo se trabaja en la comedia, cómo son la composición de los personajes. Empecemos a pensar, a repensar una forma de llevar adelante el trabajo y que la comedia no quede suspendida. Lo conseguimos. Bajo esa modalidad se trabajó hasta el 31 de julio. Ajá. Y pudimos cumplimentar la comedia del primer semestre, así aprendiendo, tantos unos como otros. Ahora bien, nosotros en el proceso y en el correr de los meses ya estábamos anticipando lo que iba a pasar con la segunda comedia. Entonces, la dirección, la directora seleccionada, el proyecto seleccionado para la comedia del segundo semestre, junto con en conversaciones con la Asociación de Actores, dijimos, bueno, a ver, presentemos una alternativa porque esto va para largo y no queremos que se repita en el segundo semestre. Se presentaron 2 proyectos alternativos, adaptando ese proyecto inicial a las condiciones de trabajo reales, que era la forma virtual, que es la única forma en que los artistas en el mundo pudimos continuar con nuestra tarea. Más o menos, ¿sí? Sí. Entendiendo que ya la supuesta normalidad y qué sé yo, no sabemos cómo va a ser ni cómo va a venir, bueno, nos adaptamos. Porque si hay algo que tenemos también desde el sector cultural es esa posibilidad de adaptación a los contextos. Sí. Teníamos ya un antecedente. Sin embargo, no quisieron reimplementarlo para el segundo semestre. Cuando ya teníamos, digamos, estábamos un poquito más adelantados, ya sabíamos cómo venía la mano, sabíamos que esto era para largo, presentamos las propuestas que podían adaptarse a una forma que no era la que hubiésemos querido todos, pero que sí es una forma de sostener el trabajo de los artistas y además de seguir sosteniendo el vínculo cultural con la gente y que la comedia no se suspende y que la comedia continúe. Teníamos todas las posibilidades para hacerlo, se les ofrecieron propuestas, pedimos que se las reformulen, que la estudiemos juntos, que pensemos, no quisieron. La única propuesta que se nos ofreció fue cuando ya los plazos de llamado a audición y demás ya estaban sumamente vencidos. La única propuesta que nos ofrecieron fue 2 meses, 1 mes para ensayos y 1 mes para funciones. Y ahí eso era todo lo que se podía hacer desde el Instituto Cultural para el trabajo de la comedia municipal. Esta propuesta, por supuesto, fue rechazada por el sector, por todos los trabajadores y trabajadoras, porque es una falta de respeto decirle a la gente, bueno, vas a trabajar 2 meses y después arreglátela. Claro. Cuando sabemos que existen las formas para poder hacerlo, que esto depende mucho de la voluntad política, y es una decisión política que la comedia hoy no esté funcionando. Bueno, esto hace que vaya en detrimento. Es una pena que en estos momentos no esté la comedia municipal funcionando, porque nosotros nunca exigimos presencialidad, nunca exigimos nada de eso, porque entendemos cuál es el contexto, pero sí seguimos pidiendo que se considere el trabajo en tiempos de pandemia, que se reconsideren esos sueldos que no están llegando a los hogares. Como se hace con tantos otros rubros, como se hace con tantos otros rubros que se han permitido aperturas, aunque en algunos casos vayan en contra incluso del decreto provincial que establece las fases de aislamiento. Sí, nosotros ni siquiera tenemos que ir en contra de ningún decreto. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir trabajando bajo una modalidad virtual porque las propuestas y los proyectos están y las condiciones también están dadas. Se ha sentado un precedente para que eso ocurra. Ni siquiera estamos hablando de streaming. Claro. Ni siquiera estamos hablando de reunión de 10 personas en un mismo lugar. Estamos diciendo que se pueden llevar audiciones mediante un formato virtual, se pueden hacer trabajos de mesa, se pueden hacer ensayos dentro de un trabajo virtual. Si nosotros nos ponemos a buscar, hasta se ha filmado una serie. Cada uno desde su casa se filmó y se ha hecho una serie, un cortometraje o algo por el estilo. O sea, que
hay formas de trabajarlo. Lo que no hay es la voluntad política para analizar el contexto, para contar con los fondos que se necesitan, porque además la comedia tiene un presupuesto aprobado y que no puede ser redireccionado así porque sí, sin además darles alternativas, porque en definitiva lo que hicieron es suspender fuentes de trabajo. ¿Para qué? Para después darles bolsones de alimento. Claro. Es una contradicción, porque el sector cultural, nosotros la lectura que hacemos con la mesa de diálogo que está integrada por la UNSUR, la Unión de Músicos del Sur, y los espacios culturales independientes, la lectura que nosotros hacemos de esto es que en realidad generaron la crisis, la profundizaron aún más a la crisis, porque no se redireccionaron los fondos para cuestiones de contingencia dentro del mismo sector, no, se fueron, los recursos no están más. Y no lo digo yo, estos son de las discusiones, las charlas que he tenido como asociación de actores con el Instituto Cultural. Los fondos no están, y lo dicen así, y con esa posición, ¿qué es lo siguiente que uno tiene que hacer? Seguir reclamando, por supuesto, y agotar las instancias de diálogo y agotar las instancias institucionales y políticas que sean necesarias para poder destrabar el conflicto. Yo creo que lo que hay acá es un recorte muy feroz que ya venía sucediendo anteriormente y que la pandemia propició, en este caso, que se pudieran concretar de hecho el vaciamiento de ordenanzas que en principio iban a ser derogadas y que después fueron suspendidas. Por eso para nosotros es tan grave la situación. Hola Belén, Juliana te saluda, ¿cómo estás? Juliana, ¿qué tal? Un gusto. Te quería hacer una pregunta con respecto a la apertura precaria, digamos, que dispuso el municipio, que así lo llamó tal cual. Entendemos que el Instituto Cultural no convocó a ningún sindicato ni organización representante del sector. ¿Es así? Sí, tal cual. Tal cual. En principio hay que dejar algo. Yo no soy abogada ni tengo conocimientos de leyes, ni mucho menos, ¿no? Pero converso con gente que sí lo es, con profesionales y demás, y lo que todos me dicen es, no existe la categoría permiso precario. Eso es un eufemismo inventado por el municipio para dejar contento a algún sector. Entonces, desde la ley, al menos, no sabemos qué significa la categoría permiso precario. Claro. Y ya el municipio te está diciendo, mira, vas a tener este permiso precario, y si el Estado te está diciendo eso, yo por lo menos lo miro con mucha desconfianza. Claro. Porque ¿cuál es el rol del Estado? El de cuidarte, no de darte un permiso precario. Si justamente los permisos precarios hace que se clausuren negocios, que se clausuren locales de ropa, que se clausure una fábrica clandestina, que se clausure un espacio cultural independiente cuando no tiene una habilitación acorde a la ley. Entonces, ¿cómo el municipio va a estar dando un permiso precario? Me estás confrontando con la ley, en principio. Los decretos nacional y provincial no te dicen, bueno, vamos a darte a vos un permiso precario. No, o tenés el permiso o no lo tenés, pero no te voy a dar algo precario para que corras riesgo. O sea, cuando uno utiliza el término precario y no te da confianza, te da un poco de desconfianza porque te están poniendo en peligro, ¿no? Vos entrás a una casa precaria y decís, pucha, no están las condiciones dadas. Entrás a un local precario, cualquier cosa que tenga esa categoría. Entonces ya desde el vamos estamos diciendo, hay que poner el ojo ahí. Por otro lado, los protocolos tienen que tener la firma de personal, de profesionales acordes y profesionales que sepan de lo que están hablando. Yo, Belén López, no sé alguno de ustedes que estén en la mesa, no tenemos el conocimiento médico y científico para la elaboración de un protocolo. De mi parte sería ponerme en un lugar que no me corresponde. No hay allí no hay responsabilidades en esos protocolos. O sea, yo no le puedo pedir a un trabajador, armame un protocolo y yo después te lo firmo. Sí, pareciera que fuera una formalidad, no una cuestión sanitaria real. Exactamente. Las personas responsables, las organizaciones responsables de la elaboración de un protocolo tienen que ver con las cámaras empresariales, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con quienes son responsables de los trabajadores y trabajadoras. Claro, para algo hay una Secretaría de Salud también. Para algo
algo hay una Secretaría de Salud, para algo los protocolos a nivel nacional, y esto lo digo en el ámbito que me corresponde de la actuación, los protocolos, y creo que esto ocurrió en casi todos los sindicatos, porque yo he tenido acceso a algunos que otros protocolos, y todos tienen la firma de responsables. Hay un Ministerio de Trabajo de por medio, hay un Ministerio de Salud de por medio, hay una Superintendencia de Riesgos de Trabajo de por medio. Entonces, ¿cómo le puedo pedir yo a una persona que tiene un espacio cultural independiente o que es un docente, una docente de teatro, que vaya y se elabore un protocolo y vemos si el intendente se lo firma? Belén, ¿cómo estás? Me parece que eso habla de una irresponsabilidad o de al menos de un no compromiso de parte del municipio sobre los protocolos. Belén, ¿cómo estás? Victoria te saluda. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Yo te quería consultar, también sumando a lo que decís, la Asociación Argentina a nivel nacional no firmó ningún protocolo, por ejemplo. Recién esta semana, creo que el lunes, salió el protocolo para cine, para audiovisual, que el audiovisual incluiría, digamos, cine, televisión, o digamos, la filmación de ficciones, eso sería. Bien. Filmación de ficciones. Y este protocolo les llevó muchísimo tiempo de trabajo, de reuniones, y aquí entra en juego, insisto, el sector empresarial, porque son los que responden por el trabajo de actores, actrices, ¿se entiende? Son las productoras, las castineras, digamos, todos esos sectores son los que responden sobre la salud y las condiciones de trabajo que hay que ofrecerle. Entonces, recién, sí, creo que fue el lunes que se hizo la presentación oficial a nivel nacional de ese rubro, no así todavía del teatro, no así aún de publicidad y de las otras ramas que nos competen a nosotros. Pero sí ya se dio este primer paso, y les digo que son 60 páginas, como para que tengan en cuenta de lo que implica un protocolo sanitario. Está bien que nuestra actividad es una actividad ya de por sí compleja, porque exige del contacto y de la cercanía y de un montón de cuestiones que hacen a nuestra labor, ¿no? Entonces hay que pensar y repensar permanentemente cómo desarrollar la actividad. Pero además de pensar la actividad, es quiénes están responsabilizándose sobre la salud de estos trabajadores y trabajadoras. Tal cual, Belén. Tal cual que esto va a ser, es el piso, digamos, ¿no? Después habrá que adaptar según las condiciones y las realidades de provincias y de los diferentes lugares de trabajo. Pero es una base seria donde sí se contemplan todas las firmas correspondientes para que no queden lugares allí poco claros, ¿no? En cuanto a las modalidades de trabajo. Bien. Después, en breve, estarán por salir protocolos de teatro y protocolos de publicidad y demás. De los rubros específicos esos. De los otros rubros específicos. Belén. Siempre, insisto, hablo desde la actuación, pero pienso en esto, y con esto los dejo, que en música tampoco es tan diferente. Lo que hay de habilitación para el sector de la música tiene que ver con streaming y no con presentaciones oficiales, digamos, presentaciones con público, presentaciones en espacios, digamos, donde haya aglomeración de gente. O sea, tampoco estamos tan lejanos entonces. Claro, sí, ¿no? es una situación similar. Belén, nos queda un minutito, te quería preguntar también sobre el Teatro Municipal, que hace más de un año que está cerrado. Está bien que ahora con la pandemia, digamos, es una ventana de tiempo para la refacción, pero queríamos preguntarte si tenés noticias sobre las intervenciones que se tienen que hacer, cómo está eso, y para si hay proyectada una reapertura en algún momento o no. Mira, del Teatro Municipal se sabe, en el caso nuestro sabemos bastante poco, y creo que es lo que sabemos así, ¿no? Públicamente es lo que más o menos se sabe desde lo que se promociona en la misma página del instituto. Para nosotros, si ahora de pronto empiezan las refacciones y demás, nosotros consideramos que fue un tiempo innecesario. El tiempo que permaneció cerrado. Se demoró muchísimo en los estudios, en los análisis de las personas y los técnicos y los especialistas en el tema para armar un presupuesto y saber qué es lo que se necesita en cada sector. Me parece que
desde el mismo municipio después minimizaron algunas cuestiones y creo que se demoró más de la cuenta, se empezó tarde y que se podrían haber implementado otras formas de trabajo. Nosotros desde el primer día lo que denunciamos, lo que expresamos es que nunca hubo una previsibilidad de trabajo. Yo recuerdo bien, en enero siempre está cerrado el teatro, en febrero salió una convocatoria para el armado de agenda de espectáculos del año 2018, esto te digo un 7 de febrero por darte una fecha, y a la semana siguiente o a los 3 días se anuncia que el teatro se cerró. Claro, sí, recuerdo. Entonces, si eso es tener previsibilidad, alguien que me explique cómo funciona el término, porque la verdad no lo estaríamos entendiendo. En buena hora, siempre digo también esto, en buena hora que se hagan los trabajos necesarios, porque ese teatro tiene que estar abierto y tiene que estar abierto hacia toda la población. Es el pueblo de Bahía Blanca el que tiene que disfrutar de ese teatro. Son los y las artistas de Bahía Blanca los que tienen que hacer uso de ese espectáculo, de ese enorme teatro que tiene, es patrimonio, es bellísimo y es uno de los más destacados del país. Coincido, Ahora Belén, bien, coincido. Disculpame que te tengo que cortar, pero nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco este tiempo para ayudarnos a interiorizarnos con la situación de la cultura, de actores y actrices en particular, y también para saber un poco más del teatro. Vamos a estar atentos a ver qué sucede ahí. Hay que estar exigiendo la reapertura. Bueno. Agradecida como siempre. Hasta pronto. Muchas gracias, Belén. Hablamos con María Belén López de la Asociación Argentina de Actores en Bahía Blanca y nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que una entrevista muy potente con muchas definiciones. Nos llenó de titulares, Belén. Sí, tremendo. Así que bueno, nos estamos escuchando mañana jueves de 13 a 14 por Radio Nacional Bahía Blanca. Esto es El Ágora con Juan Ignacio